licenciado en psicología, maestro en docencia y administración de la educación superior y doctor en educación. Es experto en educación socioemocional, autor de diversos artículos y capítulos relacionados con el tema. Actualmente es jefe de la División de Artes, coordinador de la licenciatura en Educación Preescolar y docente del posgrado del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Es diseñador, coordinador y ponente de conferencias, cursos, diplomados y desde el año 2005 se desempeña como psicoanalista en un consultorio particular. Adelante, doctor. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mau, por la presentación. Maestros, vamos a dar inicio, si les parece bien. Vamos a continuar con este foro que ha sido bastante agradable, por supuesto, todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido al respecto. Me parece que será de gran utilidad para nuestra futura práctica docente o la actual práctica docente, por supuesto, que estamos llevando a cabo. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, vamos a cerrar justamente, lo haremos a partir de dos momentos. Uno de esos momentos se va a referir justo a la presentación de este panel. El proceso que vamos a llevar en él va a ser muy dinámico y vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver justamente con la revaloración docente en la nueva escuela mexicana. Quisimos dejar este último punto al final porque nos parece de vital importancia. Ayer justamente lo decía el último conferencista, hablaba justo de que quizá no debíamos de creer demasiado, digamos, en modelos educativos, etcétera, pero en donde sí deberíamos de creer es en nuestros docentes y sí apostar, por supuesto, todo en la parte que a cada uno le corresponde trabajar, realizar. Entonces, creo que de ahí vamos a partir y este panel se va a desarrollar a partir de tres momentos. Vamos a abordar justamente este tema a través de tres preguntas que van a ser ejes de temas también o subtemas importantes. Uno que tiene que ver justamente con la identidad del docente, la forma finalmente también en la cual se ha construido a partir del siglo XXI. También un segundo momento en el cual vamos a hablar acerca de la revaluación docente en la propuesta de la nueva escuela mexicana, puesto que ese es el tema de fondo, el gran telón que está justamente estableciéndose en este foro. Y al final, un último momento en el cual hablaremos acerca de una nueva concepción de la valoración docente, ¿no? Para mirar hacia el futuro, qué es lo que vamos a construir ahora, qué es lo que vamos a tener en un futuro justo a partir de esta condición que nos atañe a todos. Entonces, pues si les parece bien, vamos a iniciar, vamos a dar inicio. Aquí están con nosotros los panelistas que formarán parte de este evento. Y entonces, si me permiten también, iré presentando a cada uno de ellos, pero vamos a abordar de inmediato ya la primera pregunta conforme vaya presentándoles. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar con el maestro Jesús David, el maestro Jesús David Celis, que es docente de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, impartiendo unidades de aprendizaje relacionadas a la enseñanza de la historia. Es secretario de docencia de la misma escuela y cuenta con una maestría en docencia por la Universidad Latina Campus Cuautla. Ha participado en procesos de reestructuración curricular en diversos planes y programas de estudio de la UAM, en las áreas de educación y salud. Ha impartido diplomados, capacitación docente y complementaria, así como talleres relacionados a las estrategias de aprendizaje de la enseñanza. Asimismo, ha fungido como revisor de trabajos en los últimos encuentros nacionales de educación y pedagogía
Y entonces, partiendo justamente contigo, maestro Jesús David, quisiera preguntarte, ¿cuál es la identidad que el docente se ha construido en el presente siglo, maestro? Pues hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias, maestro Juan Carlos, por la invitación a participar en este panel. Es la segunda ocasión que me toca estar como panelista y siempre es interesante, ¿no? Escuchar las cuestiones referentes al ámbito educativo. Si bien desde mi perspectiva estoy aquí en el estado de Morelos, estamos muy cerca al estado de México y siempre las experiencias que tiene cada uno de los compañeros que participa en los paneles e incluso en las conferencias pues es enriquecedor para la práctica docente. Bueno, haciendo alusión a lo que es la pregunta de la identidad que tiene el docente, ¿no? Que se ha ido creando básicamente en el presente ciclo, a mí me gustaría arrancar un poquito con la cuestión histórica, ¿no? Sabemos que conforme vamos avanzando a lo largo de las épocas, con base a los diversos contextos, pues bueno, la identidad del docente se va construyendo y más que irse construyendo, se va adaptando a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas que van emanando justamente de la sociedad, ¿no? En un primer momento hablamos de la época de la edad antigua, ¿no? Cuando solamente el docente era la persona que cuidaba a los hijos de los nobles y de ahí no pasaba el papel, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando en las épocas, pues ya no solamente es el que cuida, sino que se va a convertir en la persona que va a instruir a los estudiantes, que va a instruir a los hijos de, no solamente de los nobles, sino ya hablando de una sociedad en general. Entonces ya no solamente es la persona que va a guiar, sino que también va a instruir e incluso hay algunos autores que utilizan el concepto vamos a alumbrar al estudiante para generar nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, si pudiéramos definir la identidad del docente, pues la identidad va evolucionando. Esto de acuerdo a las experiencias de cada uno de los involucrados en la docencia. Yo creo que aquí tenemos algo en común todas las personas que estamos integrando lo que sería este panel y es la palabra docente. Quiero creer que todos los que estamos aquí tenemos el concepto docente o maestro, como también se ha ido utilizando, ¿no? Pero cada quien tiene experiencias diferentes, cada quien tiene una concepción diferente de lo que sería el ser docente. Hoy en día la palabra docente la podríamos manejar como aquella persona que enseña, pero obviamente desde el contexto de cada uno de los participantes que tenemos el día de hoy, podemos percibir la cuestión de la docencia o del rol docente de manera diferente, ¿no? Y aquí es cuando me gustaría hacer como un ejercicio en el sentido de hay que imaginarnos, ¿no? Cuando decidimos ser docentes, ¿no? En alguna ocasión veía justamente una conferencia en donde un autor citaba a Cimerán y hacía alusión que la docencia siempre ha estado presente en todas las personas. ¿Por qué? Dicen que el ser docente siempre va a estar de manera indirecta presencialmente en todos aquellos estudiantes que se están formando desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y es justamente en ese momento donde dicen, ¿cuál es el ejemplo más común que tienen de cada uno de los estudiantes que se está formando? Pues el de un maestro. La problemática viene cuando dicen, sales de la preparatoria y dices, ¿qué voy a estudiar? Y es cuando viene la pregunta, ¿en qué momento yo decido enfocarme en la docencia? Entonces, la identidad se va a construir desde un principio. Esa es la postura que yo tengo, que se forma desde un principio, involuntariamente desde que empezamos a estudiar, vamos formando una identidad del docente, porque, bueno, me ha tocado, yo trabajo formando futuros docentes y hay algunos que siempre llegan y dicen, yo quiero ser como tal docente o yo no quiero ser como tal docente. Entonces, siempre está la expectativa de cuál es la figura que tiene cada uno de los docentes. Pero la problemática viene después, cuando un estudiante de nivel medio superior decide ser docente, ¿no? Y viene un poquito la confusión de decir o de cambiar el rol, de dejar de ser un estudiante que escucha a un docente para ser un docente que instruye estudiantes. Entonces voy a dejar hasta aquí lo que sería mi participación, pero concluyo mencionando que la identidad se va construyendo de acuerdo a los contextos en los que a cada uno de los docentes en formación les toca participar.
De acuerdo contigo, maestro Jesús David, es verdad. El docente se hace justamente en la práctica y seguramente estará estableciendo no solamente una vocación, sino una condición más específica de acuerdo a la labor que estará realizando. Ahora, me parece que también, aunque no veo en la pantalla, está la doctora Araceli, ¿verdad? ¿Estás por ahí, doctora? Sí, aquí estoy. Bueno, doctora, si me permites, entonces continuaremos contigo, pero previo a eso justamente quisiera presentarla. La doctora Araceli Fuentes Figueroa es asesora en diferentes materias de los programas de licenciatura en intervención educativa, de pedagogía y de la maestría en educación básica, MED. Es además enlace en las coordinaciones MEB y pedagogía, es diseñadora de programas de licenciatura y codiseñadora de la fase 3 en el programa de pedagogía a nivel subsede, vocal de la comisión de titulación de la UPN Morelos, miembro del cuerpo académico UPN 121, autora y coordinadora de la publicación del libro del cuerpo académico, ponente en eventos de COMIE, CIPSI, UAM, panelista en UPN 172 y por segunda ocasión nos está acompañando. Es un gusto volver a tenerte, doctora Araceli, con nosotros y vamos justamente en torno a esta misma pregunta. ¿Cuál es la identidad que el docente se ha construido en el presente siglo? Y buenas tardes. Buenas tardes a nuestro moderador, el doctor Juan Carlos Calvo. Buenas tardes a los compañeros panelistas, que ya he tenido el gusto también de estar en el panel anterior con ustedes, con algunos de ustedes. Y bueno, el público que nos acompaña o que nos ve y nos acompaña precisamente. A mí me gustaría referirme desde la pregunta de cuál es la identidad que el docente ha construido a lo largo y sobre todo a inicios de este siglo y de lo que ya llevamos del mismo siglo. Para eso, bueno, pues estaba recordando que yo inicié con una reforma educativa en la parte formativa del 72 y ya en el 93 me tocó ser ya docente frente a grupo y en esa intención, bueno, pues estaba recuperando algunas formas y roles asignados a los docentes desde la perspectiva de los modelos educativos en el ejercicio del desarrollo de los planes y programas. Y en el modelo de 1993, que dio precisamente paso a este siglo en el que estamos, nosotros hablábamos de un enfoque constructivista, en donde se señalaba que el rol del docente era facilitador y guía. Y eso guía no solamente de cualquier otra situación, sino de manera precisa de los aprendizajes, considerando sobre todo los aprendizajes previos de los estudiantes. Además, también se reconocía que era un poseedor para poder organizar, animar situaciones, ¿no? Gestionar procesos, implicar a los alumnos en sus aprendizajes, trabajar en equipos, es cuando se le da como esta postura a la cuestión del trabajo en equipo, la participación de la gestión en la escuela, también el implicar a los padres de familia, de alguna manera, a la participación, aunque era una participación representativa a través de comités. Utilizaba también nuevas tecnologías, afrontaba deberes y dilemas en la cuestión ética, pero era también poseedor del dominio de organizar su propia formación continua. Entonces, esos son los elementos que podemos recuperar de ese modelo educativo. Ya el docente de la ACE, cuando en 2004 se da en preescolar, en 2006 en secundaria y de 2008 a 2010 en primaria, ya la formación inicial de los docentes, aunado a la política también de jubilación, dio como resultado un revuelo que hizo que la sociedad volteara a ver nuevamente al docente, que viera la carga de trabajo que tenía, el salario que poseía, sus prestaciones, veía a la persona ya como docente nuevamente e incluso generó cierta empatía social en ese momento. Sobre todo aquí en Morelos, pues hubo ciertas manifestaciones en las que los padres de familia apoyaron la postura de los docentes que estaban inconformes por el movimiento de planes y programas y toda esa avalancha, toda esa luz de documentos que nos hicieron llegar para poder establecer qué cosa íbamos a hacer cuál era el rol que íbamos a desempeñar en ese contexto. De ahí recuperamos, por ejemplo, la aportación de Delors,
acerca de los 4 pilares de la educación: saber, conocer, ser y estar, aunado a las 10 competencias que señalaba Perrenot, ¿sí? Todo esto y que establecía cierta metodología y cierta forma de evaluación de las competencias. Entonces, el docente estaba ante todo ese alud de situaciones y no entendía o no alcanzaba a comprender bien todo el proceso, porque la forma como se le da la inducción al docente, pues a veces es muy abrupta. No nos damos el tiempo, queremos absorber todo y decimos, bueno, cambiamos, no, mejor no cambio, me continúo en mi zona de confort. Cuando después de un tiempo llegan los aprendizajes clave de 2017, ahí se señala que se tiene un enfoque de los aprendizajes, pero también se pone énfasis en la cuestión socioemocional. Es en donde surge principalmente esta connotación y reconoce que el docente a los alumnos les tiene que entender desde saber cómo aprenden y qué es lo que deben aprender. Es decir, se señala un proceso de metacognición. Organiza y evalúa el trabajo educativo, reconoce la mejora profesional continua también, asume su responsabilidad en la parte legal y en la parte ética, y participa en el funcionamiento de la escuela como un vínculo en la propia comunidad. Ya nuestra escuela, el docente de la nueva escuela mexicana, pues señala 3 elementos básicos, que son ser guía, mediador y una persona que va acompañando a los alumnos en su proceso de construcción de conocimientos de manera individual y colaborativa. De manera particular, con las habilidades socioemocionales, la ética profesional, los procesos de mejora continua y poseedor de una visión holística y comprometido. Todo esto demuestra a un docente ante los cambios, que también se ve rebasado nuevamente, ya que los tiempos de actualización son mínimos, son breves y lo mismo la presentación tanto del modelo como de los planes y programas. Hasta aquí dejo mi intervención. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Araceli. Es verdad que ha habido una evolución bastante importante en la concepción que tenemos acerca del docente, y basta justamente ver esta última intención acerca de nuestro modelo actual de la nueva escuela mexicana para poder notarlo, en donde justamente nos estarían dando 3 concepciones, una como guía, otra como mediador y otra como acompañante. Es interesante, ¿no? Esta labor que al final de cuentas me parece que se ha venido dando, ¿no? Yo me parece que le estamos dando nombre a tantas cosas que hacemos como en nuestra práctica educativa, pero bueno, ya lo seguiremos revisando. Ahora, por el momento, y si me permiten pasar justamente con el maestro Rey David, que está justamente acompañándonos. El maestro Rey David, él, obtuvo sus estudios de licenciado en educación primaria por la Escuela Normal número 1 de Toluca. Posteriormente continuó su formación como maestro en ciencias de la educación por el ISEM. También actualmente es pasante de maestro en ciencias de la educación por la Universidad Europea de Monterrey. En su experiencia profesional ha sido también como docente frente a grupo en el nivel primaria, secundaria, preparatoria, asesor externo para escuelas normales del Estado de México, asesor académico en la Casa del Maestro del Estado de México, coordinador académico en el Centro de Maestros Toluca II, asesor académico y coordinador general en el Centro de Maestros de Oxolotepec, diseñador de opciones de formación continua como asesorías, cursos, talleres, conductor, conferencista, panelista en diversas actividades académicas de las cuales ha sido invitado, ha sido formador, de maestros y maestras al servicio del nivel preescolar, primaria, secundaria, adultos, media superior y superior. Y bueno, su mayor énfasis ha sido en la gestión escolar, en liderazgo pedagógico y acompañamiento académico con directivos y supervisores. Y bueno, vale la pena decir que también es un gran amigo que nos está acompañando nuevamente en este foro. Maestro Rey David, un gusto tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Si nos puedes justamente hablar acerca de la identidad que consideras se ha construido en el presente siglo para el docente. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un placer compartir la experiencia y el saber con ustedes. Agradezco la audiencia y la invitación también, porque estos escenarios no solamente son para la escucha, sino para seguir compartiendo, pero sobre todo el aprender.
Desde nosotros, la mirada que tenemos en los espacios en que nos desarrollamos, somos espacios para la formación de maestros en servicio aquí en el Estado de México. Nosotros tenemos una mirada sobre cuál es dónde se está sosteniendo la identidad del docente hoy. Es cierto, o sea, algunos hablaremos de cómo nos hemos ingresando, de cómo hemos ido colaborando con esta identidad, pero tal vez desde donde yo la propongo es desde la parte institucional. Aquí tenemos, como saben ustedes, una reforma al artículo 3º en la Constitución hace unos días, en este siglo presente, pero que impacta mucho en un marco curricular y en un plan de estudios 2022 de educación básica. Quiero decir que esta identidad hace un parteaguas porque había modelos tal vez un tanto institucionalizados y ya hoy se piensa en modelos de identidad instituyentes, aquellos que se pueden construir entre nosotros, ¿no? Tan es así que en la Ley General de Educación que prevalece en el país, pues ha sido otro de los elementos por los cuales los mismos maestros y las maestras se han influenciado, pero también se han visto frente a que hay que construir en identidad de nosotros, maestras, maestros, en el servicio educativo. Y pues para muestra hay algunos referentes importantes al respecto, como por ejemplo, hay un marco de referencia para los saberes y los conocimientos de los docentes emanados de criterios generales de programas para la formación continua y el desarrollo profesional. Pero antes de estos marcos para la práctica y para el aprendizaje y para el conocimiento de los maestros, hay un escenario deseable que está enmarcado en los perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes, asesores técnico-pedagógicos, directores y supervisores. Y de alguna manera ya está la aspiración institucional, pero también tiene que permear en la práctica. Y eso es sumamente interesante. ¿Cómo hacemos que este marco curricular de la educación básica en el 2022, con esta normativa y este marco inspirador sobre lo que deseamos ser, pero lo que también somos, porque no todos nos hemos incorporado justo en el momento en que se instala esta propuesta curricular, nos vamos integrando? Para ello, pues bueno, muestro aquí como dos escenarios, tanto el deseable como el que en la experiencia se va formando, pero pongo arriba un título interesante, cómo la identidad profesional, cómo se va amalgamando con la autonomía profesional generada en esta política educativa que hoy está vigente en la nueva escuela mexicana. Cómo la autonomía curricular y de gestión van a hacer un pretexto o un pendiente para que las maestras y los maestros se generen como sujetos propios, aquellos que decidamos el sendero de la educación. Y allí está colocado un profundo sentido aspiracional, pero también de realidad sobre lo que somos y seremos las maestras, los maestros en nuestros diversos escenarios. Y aunque aquí hay, en este marco para la excelencia en la educación básica, que incluso hoy en día a través de esta ley de maestras para la carrera de maestras y maestros, es un pendiente y es un elemento por el cual se suman a una evaluación a través de una revisión de dominios, de experiencia, de saberes, de conocimientos que pegan o que hacen énfasis en el quehacer profesional con una mirada en los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, pero que también tienen una demanda sobre lo que conocen de sus alumnas y alumnos para brindar una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, enmarcados por ambientes construidos a favor para el aprendizaje, un tema
sumamente interesante en esta nueva escuela mexicana, pero que también participan estos sujetos en colaboración para la transformación de su escuela y de su comunidad. Y en este deseo y aspiración se encuentra una realidad presente. ¿Cómo hacemos los maestros y las maestras para alcanzar este perfil deseable? Para alcanzar estas posibilidades que la escuela mexicana considera que maestros y maestras tenemos que lograr, ¿no? En la práctica, en la formación continua, en los escenarios que se instalan, los centros de maestros y todo el sistema de carrera para maestras y maestros, se integra una aspiración concreta, unas posibilidades importantes, propuestas que ayuden a que ellos y ellas puedan no solamente aspirar, sino también la puedan concretar a través de su práctica. Y esto es a través de saberes y conocimientos que se integran a la experiencia sobre el porqué y para qué de la educación. Es sobre saberes y conocimientos que para que fortalezcan, asesoren y acompañen tanto la enseñanza como y el aprendizaje, así como para la mejora en colaboración de la práctica y la experiencia. Y allí estamos viendo un énfasis interesante, cómo esta propuesta actual le está apostando a que nuestra práctica y nuestra experiencia nos ayuden a sostener esa identidad como maestros y como maestros mexicanos. Y como otro elemento interesante, se coloca ahí el fortalecimiento de la identidad. No aislada, sino conjunta. Y eso da escenarios reales donde hoy maestros que somos del siglo pasado, por ingreso al servicio, que fuimos formados en el siglo pasado, que atendimos una política educativa en boga y que hoy nos toca transitar a otra propuesta curricular con otra mirada totalmente distinta a esta mirada emancipadora, ya no tan dominante, sino instituyente, no institucionalizada, pero sí constructiva de nosotros como sujetos prioritarios para darle causa y sentido a esta educación. He ahí que la autonomía es un tema de suma importancia en esta Muy bien. apartado de la identidad. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Rey David. Sí, nos hizo reflexionar muchísimo en torno a la identidad y también la autonomía profesional que existe. Y sobre todo esta condición en donde me parece importante tener en cuenta lo que desea hacer el docente, pero también lo que los planes, los programas, incluso los modelos educativos van construyendo en el docente. Es interesante, ¿no? Bueno, entonces para poder cerrar en este primer momento, pasaremos justamente a la última panelista. Y bueno, para mí es un gran gusto presentar también a la doctora Sujei Alemán Guadarrama. Ella es docente frente a grupo, de educación secundaria en la ciudad de Toluca. Estudió la licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología en la Escuela Normal de Tenancingo, la maestría en docencia y gestión de las instituciones educativas. También estudió el doctorado en gestión e intervención educativa en el Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado. Y bueno, actualmente cursa la maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha recibido formación en el ámbito socioemocional, neurociencias y derechos humanos por instituciones como la UNIR, ADIPA, INAD, CNDH, entre otros. Fue integrante del Consejo Académico del CENTE, sección 36, Valle de México. Forma parte de la red CREA, cómplices pedagógicos latinoamericanos, maestros que hacen investigación desde la escuela y la comunidad. Es vicepresidenta de la Comisión de Educación de Calidad del capítulo Centroamérica y del Caribe por parte de la United of Nations Action of Climate Change Council para el seguimiento de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Y bueno, en el 2022 recibió el doctorado honoris causa por el claustro doctoral
En ese mismo año recibe también el Premio Águila Platino por la Unión Hispano Mundial de Escritores y Mil Mentes por México, y recibe el doctorado honoris causa en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas para el Desarrollo Cognitivo por el Claustro Hispano Mundial de Líderes Globales. Doctora, un placer tenerte con nosotros. Bueno, la misma pregunta que también se antecede. ¿Qué identidad, doctora, crees que se ha construido para el docente en el presente siglo? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este panel. Bien, escuchando todas las participaciones, creo que todos concordamos en que pues la identidad de un docente se va transformando, va cambiando, y esta se va construyendo a través de un cúmulo de sucesos que permean precisamente en esa construcción. Uno de ellos, y es el que se dio recientemente, fue la pandemia. Ahí el quehacer docente tuvo una total transformación y el poder de adaptación de los docentes, pues cambió los paradigmas, cambió las viejas prácticas docentes, y bueno, todo se vio forzado a modificarse. Los maestros, sin darnos cuenta, pues nos transformamos al implementar gamificación, pedagogías de ecosistema, en el que simplemente la identidad se vio modificada en 180 grados. El docente se ha adaptado a todo tipo de cambios. Vamos a recordar el Plan 2017, donde se nos integra una asignatura que fue Educación Socioemocional. En su momento fue una asignatura que vino a pegar directamente en el cómo voy a ser yo, sin tener una formación para yo poder dar esta asignatura. Fue un suceso que marcó y que sin duda ha sido un parteaguas para que también en este momento se trabaje ese tipo de asignaturas. La inteligencia artificial ha sido otra de las características que ha marcado el avance, la transformación. Las actividades académicas pueden ser a través de la inteligencia artificial, porque esta demanda escenarios distintos. Andrés Oppenheimer nos dice que tenemos que hacer un cambio de paradigmas, tenemos que reinventarnos, tenemos que mantenernos como fuentes motivadoras. Es más, él habla de que tenemos que ser consejeros académicos, guías espirituales, que no solamente enseñemos contenido, sino que también enseñemos algo muy importante, habilidades blandas. Anteriormente, los que nos hablaban de pedagogía eran psicólogos, y actualmente quienes se están centrando en toda esta parte son neurocientíficos. Y ahí que también se ve modificada la parte de la enseñanza, de nuestra identidad docente. En los escenarios que ahora se nos muestran dentro de la nueva escuela mexicana, se centran en la inclusión y en la apertura de reconocer, pero también de aceptar la diversidad. El desafío de la decolonización, sin duda, nos invita, junto con las pedagogías del sur, nos invitan a hacer un replanteamiento de la identidad cultural. Y otro hito es la parte aeroespacial, la parte en el que ya no tenemos que formar alumnos para este siglo. O sea, tenemos alumnos que no van a estar en este siglo, que van a estar o que tienen que ser preparados para nuevas cosas que nosotros aún todavía no vivimos. Un ejemplo de que sea la parte aeroespacial, pues se dice que en el 2050 vamos a colonizar la Luna, y que para el 2100 probablemente ya estamos en Marte, ¿no? Entonces, hay que preparar esas mentecitas para que dejemos esta parte tradicional, esta parte de tener como la mirada en solamente darles contenidos y llenar su cabeza de contenidos. Hay especialistas como Tony Wagner que nos hablan precisamente del fomento de habilidades blandas, que nos dicen que el alumno tiene que aprender a pensar de manera crítica, que deben
saber saber hacer buenas preguntas, que deben tener la capacidad de saber trabajar de manera colaborativa, que deben tener habilidades comunicativas, que tienen que aprender a resolver problemas de manera creativa, porque eso les va a ayudar precisamente a desarrollarse en un mundo que todavía no estamos conociendo, o que estamos empezando a conocer, porque la tecnología nos está alcanzando. Y bueno, finalizo mi participación pues comentándoles la importancia de la profesionalización, pero no vista desde solamente el querer que todo nos llegue, sino la importancia de la profesionalización autodirigida. Pues vamos vislumbrando así como escenarios actuales y futuros, y pues vemos precisamente esa necesidad de tener precisamente formaciones en diseños instruccionales, en habilidades blandas, en educación socioemocional, en inteligencia artificial. Todas estas forman precisamente todo el cúmulo del quehacer docente. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, doctora Sujei. Y por supuesto, gracias a todos en este primer momento por su participación. Doctora, me quedo justo con lo que has comentado a grandes rasgos. La identidad va a estar transformándose y cambiando un poco lo que han dicho también la mayoría. Pero es cierto, el docente actual, un poco como lo propone también Delors, me parece, habrá que enfrentarlo a desafíos, nuevos desafíos, a lo impredecible incluso, a una condición en donde no se sienta tal vez tan cómodo para que justamente salga de esa comodidad y vaya estableciéndose en nuevos espacios y nuevos lugares. Es verdad, en algunas ocasiones lo hemos hecho a la fuerza y prueba de ello es la pandemia, en donde justamente tuvimos que ingresar a la parte de la virtualidad, en un lugar, un terreno en donde seguramente muchísimos docentes no querían pisar, pero fue necesario hacerlo y en ese sentido también nos fue mejorando, nos fue sacando de esa zona de confort y estableciendo en un lugar distinto, digamos, mucho más actual y por supuesto mucho más a la par de nuestros alumnos. En gran medida ellos llevan una ventaja bastante acelerada en la cuestión virtual y electrónica. Entonces, creo que esa es una condición muy importante, muy interesante. Pero bueno, siguiendo con nuestro panel, vayamos al segundo momento, si les parece bien, a mis queridos especialistas y obviamente también a los docentes que nos acompañan. Y nuevamente con el maestro Jesús David, regresaré para que vayamos viendo ahora, maestro Jesús David, lo que propone la nueva escuela mexicana, justamente en esta condición de revaloración docente, pero sobre todo me gustaría también saber, y a cada uno de ustedes les preguntaré, si es posible que se lleve a cabo esta construcción, hacia dónde nos podría llevar, ¿no? Entonces, maestro Jesús, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, maestro Juan Carlos. Creo que este, lo que decía, ¿no? Si es posible, creo que está en el ideal. La propuesta siempre va a estar, pero en ocasiones no salen como las cosas, uno las programa o las plantea y tiene que irse reorganizando, ¿no? Aquellos conceptos o aquellas cosas que no van saliendo como se plantea en algún programa, ¿no? Justamente hay diversas cuestiones que plantea la nueva escuela mexicana justamente en este aspecto, pero también me gustaría un poquito ahondar en lo que es el programa sectorial de educación en el cual pues nos tenemos también que alinear para ir dando cumplimiento, ¿no? A estas cuestiones que plantea sobre la parte docente, ¿no? Obviamente, antes de plantear la revalorización, pues tenemos que hacer un estudio de factibilidad, un estudio de pertinencia para saber hacia dónde queremos dirigir lo que sería la cuestión del docente o el mismo concepto del docente, ¿no? Porque se ha ido desgastando conforme vamos avanzando en el tiempo. Si bien lo comentamos, nos vamos adaptando a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades, pero considero que en ocasiones el concepto docente se ha ido desgastando, ¿no? Por la misma sociedad. Puntos importantes que rescatar, ¿no? Sobre el cual va a trabajar la nueva escuela mexicana es de que en ocasiones se busca alcanzar los objetivos, se busca que el docente cumpla con lo que son todos los contenidos curriculares,
pero se queda en esa parte. Cumplió con la obtención de cubrir todo el programa, pero no nos fijamos si efectivamente el objetivo primordial, que es que el estudiante adquiera los conocimientos, se obtiene, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas que vamos a encontrar, a las cuales pues va a buscar atacar la propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? También algo que mencionaban los compañeros es de que una de las cuestiones que se critica es que no hay una coherencia entre la educación inicial y la realidad en cada escuela. Muchas veces planteamos, vuelvo a utilizar la palabra, el ideal de escuela, pero hay que ser conscientes que en cada región, que en cada contexto, está bien dicho, estamos todos en México, pero los contextos son completamente diferentes, por lo cual no podemos ejecutar de la misma manera un programa de estudios. Entonces, a través de estos estudios, de estas problemáticas que a lo mejor se pudieron identificar, viene una contrapropuesta, ¿no? Algo también ahí que me gustaría mencionar, la cuestión de la capacitación docente, que es un tema que viene tomando relevancia en los últimos años, pero que seamos sinceros, ¿no? En ocasiones la parte de la capacitación docente nada más es cumplo con darles un curso a mis docentes y con eso ya estoy cumpliendo ese rubro. Y creo la esencia no es esa, sino la esencia es buscar brindarles estrategias, brindarles nuevos recursos para que los docentes los implementen dentro del aula de clase. Entonces, con esto, ¿qué propone la nueva escuela mexicana? Que es la pregunta central, ¿no? Primero, mejores condiciones laborales. Creo que todos como docentes quisiéramos una mejor condición laboral para sentirnos como que más cómodos en nuestro centro de trabajo. Mencionaba hace un momento la doctora, ¿no? La cuestión de una infraestructura adecuada. Hoy en día, pues las tecnologías ya nos rebasaron. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados ya nos rebasaron, pero sabemos que ya no, ya es de manera inmediata el uso de la implementación del uso de la tecnología en las escuelas. Hoy en día todavía estamos acostumbrados a asistir de manera presencial a los salones, pero posiblemente en unos 5 o 10 años ya nada más sea, les ponemos una pantalla a los estudiantes y es la forma en cómo se van a dar las clases. Entonces, también tiene que haber una infraestructura adecuada e idónea para dar cumplimiento a lo que serían los objetivos que tiene la nueva escuela mexicana. Proponen también una mejor formación continua que brinde un acompañamiento al proceso de los profesionistas de la educación, no solamente al inicio, sino que durante el desarrollo y la culminación de la formación docente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando inicia en la práctica docente, cuando ya está fungiendo como docente, pero también que hay un acompañamiento en la jubilación del propio docente. Entonces, es otra de las cuestiones que también aborda la nueva escuela mexicana. Y un concepto que a mí me interesa o que me llamó mucho la atención es el respeto colectivo que debe existir entre los docentes, ¿no? Porque muchas veces perdemos de vista que somos colegas y empezamos a hablar de los propios compañeros. Entonces, sí se utiliza mucho el concepto del manejo de los valores, pero creo que en primer momento tiene que estar el respeto que tenemos nosotros como equipo de trabajo y el respeto que brindamos hacia el resto de los compañeros docentes. Entonces, son los puntos que me gustaría abordar también para que los compañeros pues, puedan abundar un poquito más en esta cuestión de lo que propone la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, maestro Jesús David. Es cierto, es verdad. Lo que hay es una condición de deseo, por supuesto, de mejora y una condición en la cual me parece que es importante también nosotros mismos participar y no necesariamente esperar a que suceda, sino también hacerlo suceder. Y yo creo, como tú, que esta condición de capacitación y formación, aquí quien se la debe de tomar en serio es el docente, por supuesto, ¿no? Y no necesariamente las metas, el cumplimiento de objetivos o los informes gubernamentales, sino más bien la preparación y el reflejo de esa preparación en el aula, ¿no? O sea, estemos donde estemos. Veía hace un rato un comentario cuando decías que pues quizá en el futuro de la educación sea el que les coloquen algunas pantallas y ya ni siquiera vayamos a las aulas, ¿no? Por ahí alguien decía, pues nos hace falta infraestructura.
Sí, bueno, quizás sí, pero quién sabe en el futuro, ¿no? Quién sabe lo que pueda suceder. En la pandemia ni siquiera nos acercábamos a las aulas y ya estábamos en ese ejercicio. Entonces es interesante esta reflexión, pero quisiera ahora justamente ir con la doctora Araceli Fuentes y también hacerle la misma pregunta. Doctora, ¿qué propone la nueva escuela mexicana para que pueda revalorar al docente? ¿Qué es lo que tendría que llevar a cabo? ¿Qué es lo que busca cumplir para que esto se dé como lo está planteando? Bueno, desde mi intervención anterior señalaba que ese cambio, esos cambios en las reformas, el docente se ve aislado en ocasiones, se ve solo, se ve abrumado por tanta situación, pero creo que aquí en la nueva escuela mexicana se enfatizan tres cosas que señalé yo al principio, digo al final de mi participación anterior, que fueron precisamente el de ser un guía, el de ser un mediador y el de ser un acompañante. Entonces, quiero retomar desde ahí que si nosotros hablamos de que el docente sea un guía, pues que sea un guía que oriente, que señale el camino, que a partir de realizar un diagnóstico con sus estudiantes sobre sus necesidades e intereses educativos, pueda establecer junto con ellos metas de aprendizaje para que juntos planeen un proyecto comunitario, un proyecto que dé solución a situaciones adversas o situaciones que requieran de la intervención, pero siempre en el sentido educativo, en donde este rol de guía pues también le servirá al docente para darse a conocer en la propia comunidad, como la figura que fue hace muchos años y que tenga ese reconocimiento independientemente de todas las demás profesiones que existen, de todos los otros agentes educativos que existen en nuestro medio social. Y como mediador, rescato dos puntos importantes, uno que va relacionado con esta situación de que el docente es un agente social que tiene una gran función formativa. Y a partir de esta función formativa establece una mediación en la que garantice posibilidades de desarrollo en la zona potencial, como lo señalaba Vygotsky, de igual manera que pueda cumplir la transmisión de normas, la transmisión de pautas, de valores que ya se hablaban hace ratito, de éticos y de conocimientos que ya están previamente establecidos. Por otra parte, pues también como lo dice Vygotsky, la conducta del hombre es de una manera general en donde se puede especificar particularidades que están condicionadas por el hecho de que el hombre es quien interviene de manera activa en sus relaciones y por supuesto a través de su medio para modificar una conducta. Los procesos mediacionales pueden también prevalecer en dos modalidades, la mediación propiamente dicha y a través del propio modelo, ¿no? Esto quiere decir que nosotros hacemos énfasis en la primera parte como una persona que interactúa. La parte de la mediación propiamente dicha tiene predominancia sobre los símbolos y en la segunda es la propia persona quien puede ser el sujeto a intervenir mediante instrumentos o incluso ser esa persona el propio instrumento para dar la función pedagógica y la función de la enseñanza y el aprendizaje al proceso que nos estamos nosotros comentando. Y me gustaría también retomar algo que Fariñas proporciona, en donde reconoce que las habilidades conformadoras del desarrollo personal facilitan, expresan y realizan la autorregulación y el autodesarrollo de la personalidad para posibilitar eficiencia, mejorar las competencias o también, ¿por qué no decirlo así?, establecer comunicación. Estos cambios y necesidades en la sociedad que se refieren en la nueva escuela mexicana se postulan cuestiones relacionadas que van o que toman en cuenta, como ya se ha dicho, algo sobre la organización en condiciones de líneas de acción, algunos consejos que se le están proporcionando también al docente para poder realizar todas estas actividades y lograr estas expectativas. Las principales competencias docentes que se señalan es el humanismo, los valores éticos, las habilidades psicosociales, las habilidades de la comunicación, las habilidades tecnológicas de las que ya se habló y la flexibilidad de pensamiento. Y también se menciona que el docente, por ejemplo, tiene a su alcance 4 metodologías del aprendizaje
que puede utilizar en sus planeaciones, que son el aprendizaje en servicio, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje de proyectos educativos. Además de los 4 pilares de la NEM, que ya señalaba algunos el maestro Rey David, en cuanto a la autonomía profesional, en cuanto a una comunidad como el núcleo que integra todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, los derechos humanos que prevalecen también en la educación y la integración curricular. Y además nosotros pensamos que el programa Aula, Escuela, Comunidad permite valorar las condiciones del contexto, así como las necesidades educativas de los alumnos, de sus familias y de la propia comunidad. Aquí dejo mi participación. Pues muchas gracias, doctora Araceli. Es verdad, la tarea que tenemos es bastante ardua. Sin embargo, es cierto, en esta condición de construcción, de valoración o revaloración en el docente, debe de estar imperando en todo momento el valor que ya de por sí estaba dado en la misma práctica educativa del profesionista formador. Creo también como tú que existen condiciones bastante sólidas y bastante llenas de oportunidad que pueden ser tomadas en este momento para que pueda también en ese sentido alcanzarlo, ¿no? Sin la necesidad de que en algún momento dado tenga que existir una condición en la cual tanto la sociedad como el gobierno, las autoridades lo deban de establecer por escrito. Me parece a mí que está de manera intrínseca esta valoración o revaloración y la nueva escuela mexicana me parece que lo que está sugiriendo, como tú comentas, es también hasta cierto punto, y se lee entre líneas, que el docente se vaya o vaya recordando la parte humana como un valor bastante amplio y fundamental en esta condición de revaloración. Entonces, agradezco muchísimo tu participación y bueno, también le haré la misma pregunta al maestro Rey David. ¿Qué propone? ¿Qué propone en este sentido la nueva escuela mexicana para que podamos tener una revaloración docente? ¿Es alcanzable? ¿Se puede lograr la condición humanista, inclusiva, que sugiere también intercultural, que sugiere el nuevo modelo? ¿Hará posible esta condición? Maestro, tienes la palabra. Gracias, doctor Juan Carlos. Es interesante lo que pensamos. Es interesante porque es parte de nuestra experiencia, pero también es parte de nuestra formación y de nuestra identidad con el ser maestro o como los maestros que somos. Recupero esto que sugiere la nueva escuela mexicana para revalorar al docente. Esto está expresado en el plan de estudio, en su apartado, son los elementos fundamentales en los cuales está sosteniendo la nueva escuela mexicana. Pero esto es lo que se sugiere, se aspira en la nueva escuela mexicana, y habría que preguntarnos nosotros dónde nos estamos colocando ante ello. Por una parte, propone la formación docente. Tema importantísimo, ¿no? Porque puede ser la inicial para que esto se una con la mirada de la nueva escuela, pero también los que ya estamos en servicio, al inicio, en el tránsito o al cierre de nuestra carrera profesional, ¿cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos apropiándonos de esta propuesta curricular para comprenderla, para entenderla, pero también para transformarnos? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Ah? Hoy en día, en que esta política educativa nos sugiere que seamos codiseñadores de los programas de estudio, cargo de los maestros, nada más esa responsabilidad tan pequeña y tan enorme, nos está costando fricciones, nos está costando entrecruzamientos, nos está costando, algunos decimos con permiso, yo ya me voy. Algunos otros hacemos frente desde lo que nos creemos
y pensamos. Algunos otros lo hacemos con un sentido de responsabilidad y tenemos las inquietudes y las ganas, y nuestra experiencia la ponemos en duda. Pero también necesitamos atender aquello que le preocupa a nuestro país, a nuestro mundo, a través de esas estrategias nacionales que están pendientes de seguir trabajando en ello. Pero si nos damos cuenta en esta parte, los protagonistas somos los maestros y las maestras. Para esta transformación administrativa y de gestión, somos quienes, sí, sí, le tenemos que enfrentar a esta realidad. Alguien va a decir, es que no me preguntaron, es que no me condujeron. No, es que hoy estás colocado frente a esta responsabilidad y hoy como maestro, ¿cómo lo vas a amalgamar a tu experiencia y a tu práctica? Por lo tanto, en este sentido, pues bueno, podemos observar que hay una preocupación por la política educativa, por la propia Secretaría de Educación. Está preocupada, pero también estás esperando que nosotros, desde nuestros diversos escenarios y trincheras, podamos hacer la implementación. Pero la implementación no se da si antes no hay una apropiación. Y la apropiación no tiene que ser aquella que se basa en la creencia, sino porque hay una necesidad de pensarla críticamente. Y para pensar críticamente y desapropiarnos de todo eso que nos ha perjudicado en la conciencia y en la práctica, tenemos que mirar y mirarnos y repensar y repensarnos. Por tanto, hoy hablar que los maestras y los maestros tengan a su responsabilidad una integración curricular es una tarea sumamente interesante. En los ejercicios que hacemos con consejos técnicos, en las visitas a las aulas, en el compartir la experiencia, nos seguimos pensando como que es mi responsabilidad y no es nuestra responsabilidad. Estamos pensando que esto depende de alguien más. Y hoy que podemos instituir con toda posibilidad y con toda autonomía, nos replegamos a decir que alguien lo piense por mí, que alguien lo decida por mí. Si estamos pensando en que tenemos que construir propuestas que atiendan una realidad que nos está quejando y que nos está preocupando, pero que también a los maestros y a las maestras nos están responsabilizando para transformarla, entonces, ¿cómo es que estamos colaborando? ¿Estamos trabajando en comunidad? Porque venimos de modelos donde éramos competibles y no nos interesaba el otro. Y entonces ahí está una identidad individual, pero ¿cómo hacer una identidad colectiva? Porque gran parte de la formación que estamos ofreciendo en los escenarios donde estemos desempeñándonos tienen que ver con es en comunidad, solos ya no, es con colaboración, yo no puedo con todo, pero es en el acuerdo y en la construcción. ¿Por qué? Porque hay que cuidar. Pero el cuidar no es una responsabilidad única, cuidar el derecho humano, pero también nosotros como seres humanos y como sujetos, también tenemos que cuidarnos y darnos identidad. Por eso es que en esta parte, en este apartado, pongo esta información al respecto, que para apropiarnos hay que pensar en estas posibilidades de que como sujetos transformemos, pero en coacción por nuestra cultura, no solos, pero también tenemos que tener un sentido activo y transformador. No es que venga algún día alguien, ya el tiempo de la conquista está derribado. Hoy nos toca instituir, hoy nos toca tomar las riendas de nuestro país, hoy nos toca tomar las riendas de la formación y hay que hacerlo con un carácter coactivo.
Hay que pensar en la herencia cultural que tenemos hasta el día de hoy y que tenemos que revalorar nuestro, pero también que tenemos que dejar de hacer de manera niña o inconsciente. Tal vez hemos integrado a ello, pero pues no es solamente responsabilidad de nosotros, sino así en algún momento nos lo instruyeron. Pero hay que cuestionarnos qué estamos haciendo hoy en día para que seamos actores activos, maestras y maestros, actores activos y transformadores del discurso oficial. Alguien dice, ay, es que solamente me ofreces un programa sintético, estoy esperando aquel programa que me diga el paso a paso. Hubo una necesidad de crear programas sintéticos. Tal vez todavía no tenemos la madurez, los estudios dicen que todavía no tenemos la madurez institucional y profesional para construir nuestro propio currículum, porque la autonomía profesional en su mayor esplendor requiere que seamos creadores, ya no consumidores. Requiere que nosotros seamos los transformadores, ya no otros. Es una responsabilidad que desde el escenario donde estamos, cada quien tenemos que asumirnos en esa autonomía. Somos nosotros los y las transformadoras de esta sociedad que por conciencia o inconsciencia hemos sido parte de ello. Y pues bueno, aquí está estos planteamientos de la propuesta. Algunos planteamientos que no hay que perder de vista, lo que decíamos, ese derecho humano, esa integración curricular, esa autonomía profesional y esa comunidad. Se espera un perfil de egreso, hay una integridad o un sentido que si no es en conjunto el diseño, que si no es en conjunto las decisiones, nadie nos va a ayudar. Seguiremos reproduciendo a sujetos individuales. Y hoy, es cierto, la tecnología es una ayuda sumamente interesante, pero ¿y el diálogo? ¿Pero y la escucha? ¿Y la comprensión? ¿Y la solidaridad? ¿Y esos valores éticos? ¿Y esos valores morales que son necesarios entre todas las edades y entre todos los sujetos sociales que vivimos en este país? ¿De quién son responsabilidad? ¿De alguien más? Dejemos de culparnos, actuemos en ello. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Rey David. Exactamente, me quedo justo también con esta idea que planteas constantemente de que nosotros somos los transformadores y debemos de ser en ese sentido los actores también principales de la obra, al margen de que, por supuesto, nuestros alumnos estén en el escenario. Bueno, pues de alguna manera nosotros también participamos y también estamos dentro de las aulas. Entonces creo que eso es sumamente importante y por supuesto agregar que me parece que esta condición de revisión de nuestro saber y de nuestra práctica, una manera de hacerlo de manera constante, pues creo que de alguna manera también nos hará sentirnos un poco obligados a desarrollar ciertas competencias dentro de nuestro propio campo de trabajo. Me parece que en ese sentido podríamos pasar justamente a un nivel de autorreflexión muy necesario en nuestros días. Pero bueno, quisiera cerrar justamente este segundo momento con la participación de la doctora Sujei para que ella nos pueda decir si qué está proponiendo la nueva escuela mexicana en esta condición de revalorar al docente. ¿Lo crees posible, doctora? ¿Crees que justamente en esta propuesta estaría dándose esta posibilidad? Tienes la palabra. Gracias. Sí, sí lo creo posible. Tiene altas posibilidades. Pero vamos a recordar un poquito de cómo inicia esta palabra de revaloración del magisterio, ¿no? Del docente. ¿Se acuerdan que en el 2013 se crearon las leyes secundarias? Que con las leyes secundarias se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente. En ese entonces se hablaba del examen de permanencia, un examen que simplemente tenía, o eran una serie de evaluaciones que, pues vaya, generó un montón de polémicas, generó incertidumbre laboral, y vaya, nos generó a nosotros
esta parte de incertidumbre laboral, ¿no? Que no sabíamos qué iba a pasar si no aprobábamos estos exámenes. Cuando se da la llegada del actual gobierno federal, el 15 de mayo del 2017, se plantean reformas al artículo 3º, y es entonces cuando la reglamentación pues, que da origen a la propuesta de revaloración docente, crea la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Qué sucede? Entre muchos de sus planteamientos, elimina esa parte de la permanencia y propone diversos esquemas que le permiten a los docentes una mejora académica, una mejora económica a través de, pues, de distintas promociones, tanto verticales como horizontales, para horas adicionales. Y bueno, con esto, la llegada de la revaloración por la parte económica. ¿No? O sea, esa es una parte que se le da porque muchos entendemos de la revaloración docente como esa parte económica, el incentivo que se nos da a nosotros por la función que ejercemos. Y que por un lado el gobierno federal le está apostando a esta parte con la UCICAM, y bueno, pues hay que reconocer que pues el magisterio es uno de los principales actores, la concreción de esta cuarta transformación, ¿no? Somos un pilar fundamental. Y bueno, esta misma revaloración pues, busca empoderar a los docentes desde también una parte curricular, brindándonos la autonomía profesional, que era lo que comentaban hace ratito, ¿no? El precisamente darnos esta oportunidad, primera vez, nosotros establecer donde definimos cuáles son las necesidades que tienen los contextos en los que nos desempeñamos. Entonces, a nosotros nos permiten el diagnosticar, nos permiten elegir y nos permiten integrar contenidos. ¿Qué sucede ahí? Pues están dándole el valor al docente para determinar qué se necesita. Es la primera vez que se da, y bueno, se le da una mayor pertinencia para, pues con respecto al contexto y en donde se encuentra laborando y el contexto donde se encuentran inmersos nuestros estudiantes. ¿Qué sucede? Pues hay un montón de propuestas para revalorar al docente de acuerdo a la nueva escuela mexicana, pero pues no hay que perder. Faltan muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues se necesita el incremento salarial, pero digno, ¿no? Un incremento que realmente impacte en lo que el docente está trabajando, ¿no? En lo que realmente a él le pega. Otra parte, creo que la apertura de más instituciones como lo es Credomex, como lo es IFOPIM, como lo es los centros de maestros, como lo son las normales, las UPNs, que puedan profesionalizar o que puedan llevar de la mano esta formación continua de los docentes, que no solamente nos permitan el crecer, ¿no? Que nos den esa oportunidad de enfrentar los nuevos desafíos que se vienen, porque realmente son muchos y podemos o tenemos muchas áreas de oportunidad que pudiésemos nosotros quizás aminorar con estas instituciones. Esa sería también una puesta sobre la mesa, el papel que podría darse para revalorar el docente. También nos hace falta, no sé, aperturar instituciones de las becas pedagógicas que se dan entre instituciones, entre redes, colectivos de pensamiento, a manera nuestros amigos del sur, que pudiese darse pedagógicos, que pudieran también darnos las herramientas necesarias para poder ofrecer una calidad educativa distinta. Y bueno, pues culmino diciendo que la revaloración docente no es solamente pensar en la parte económica, sino también en la parte intelectual. ¿Qué sucede? Necesitamos formarnos, pero que no solamente sea en cuestión de te ofrezco los cursos, como nos decían hace rato, sino que también darnos la oportunidad a nosotros
de ser ese escenario, ese portavoz en otros espacios para poder hacer y comentar lo que hacemos en nuestras aulas. Gracias. Completamente de acuerdo, doctora, contigo y por supuesto con cada uno de nuestros especialistas. Me parece que de una u otra manera esta intención de recuperar nuestra condición y nuestro valor no solamente va en el sentido de lo que se pueda proponer desde la parte institucional, sino efectivamente desde lo que se ha hecho a lo largo de todos los años y de toda esta práctica. Yo lo he mencionado y en muchas ocasiones lo digo también con mucho orgullo. La verdad es que esta intención de que el docente siga teniendo el valor que adquirió desde hace mucho tiempo y que se siga manteniendo, pues es sumamente importante. Por otro lado, comentaba en algún momento que yo siempre he visto a los docentes como personas con un alto respeto, personas que quieren mucho en las comunidades, personas que invitan a comer en las fiestas, ¿no? Y que eso no se da mucho quizá en algunos casos, algunos médicos que son muy queridos, ¿no? Pero el docente siempre es querido y me parece que esa es una cuestión bastante importante. Yo lo experimento justamente al llegar a mi centro de trabajo caminando y me encuentro a una persona que está sacando sus borreguitos, siempre me saluda con mucho respeto y eso también es una paga, como decía Sugei, no solamente desde la parte económica, sino desde la parte emocional, desde la parte psicológica, desde la parte cognitiva. Y me parece que eso nunca se debe de perder. Y en ese sentido, pues nosotros somos o tendríamos que ser, sin lugar a dudas, los autores de ese destino. Y hablando de ese destino, justamente vamos a pasar a la última parte en esta condición de estudio que se pueda hacer o acercamiento hacia el futuro y podamos en la medida de lo posible también tratar de descubrir qué es lo que nos depara y en ese sentido también tratar de entender, maestro Jesús David, si podemos continuar contigo, justo no que de acuerdo, digamos, a los cambios que se han estado gestando en el mundo actual, e incluso ustedes lo saben, vivimos ahora, me parece más desde la parte educativa en un mundo de la era planetaria, como lo establecía Edgar Morin en algún momento, pues sí, ¿hacia dónde se dirige la identidad y el valor del docente? ¿Hacia dónde se dirige el docente? ¿Qué es lo que va a suceder con él, maestro Jesús David? Sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos, para ahondar en esta pregunta. Pues bueno, me gustaría comenzar una recopilación de algunos comentarios que fueron haciendo los compañeros y es efectivamente, ¿no? Nosotros a veces como docentes no nos damos ese papel o no revalorizamos el mismo concepto de, soy docente, ¿no? Escuchaba en algún momento una plática del doctor Ángel Díaz Barriga, en donde ahondaba un poquito en esta cuestión, ¿no? De que en ocasiones nosotros como docentes, si bien somos trabajadores de la educación, somos empleados del ámbito educativo, el doctor Díaz Barriga ahondaba un poquito más y decía, no nos damos el valor de dar a conocer a la sociedad de que nosotros somos los que transmitimos el conocimiento. Entonces, a veces tenemos que dejar el chip de solamente soy un trabajador de la educación, sino que cambiar ese concepto de trabajador de la educación a ser un facilitador de la educación y que puede transformar lo que sería la sociedad, ¿no? También ahí leí en algún momento al Althusser, ¿no? Que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado y que en ocasiones a nosotros como docentes nada más nos toca replicar lo que el sistema quiere. Entonces, ahí tendríamos que hacer un análisis si nuestro objetivo es replicar la ideología que domina en este momento o en realidad empezar a formar futuros profesionistas o futuros profesionales. Entonces, sí es un poquito ahí confuso, ¿no? La cuestión de o seguimos una ideología o replicamos una ideología o qué estamos haciendo nosotros en nuestro papel como docentes para cambiar la percepción. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros en esta cuestión? Pues bueno, yo pienso que el papel del docente en algunos años pues tiene que verse como docentes innovadores
y docentes abiertos al cambio, ¿no? Ya tuvimos un cambio, ya se cita mucho constantemente lo que es la cuestión de la pandemia y que de manera indirecta todos tuvimos que capacitarnos en el uso de las tecnologías, sabedores que el modelo tecnocrático ya apareció desde los años 90, pero a veces nos cuesta adaptarnos a estos nuevos cambios. No sé si es el miedo de errar durante la formación o capacitación de los nuevos modelos, o simplemente lo vamos dejando como en algún momento me tocará capacitarme en cuestión de tecnologías. Ahorita pues tuvimos que hacerlo de manera obligatoria porque obviamente la misma pandemia pues tuvo esa demanda de capacitarte en utilizar herramientas tecnológicas. Yo creo que también los docentes no solamente tendríamos que enfocarnos en la cuestión de brindar nuevos conocimientos a los estudiantes, sino involucrarnos en las cuestiones o actividades un poco administrativas para conocer todo el contexto. Lo hablo desde mi perspectiva porque yo siempre tuve la idea de decir, yo voy a estar nada más frente a grupo, pero ahora que me toca estar en la cuestión administrativa, me doy cuenta de que no es lo mismo estar haciendo operar un programa o un plan de estudio que simplemente estar reproduciendo lo que te dice un programa educativo. Entonces, yo creo que también nosotros como docentes tendríamos que involucrarnos en esa cuestión de la operatividad administrativa que conllevan los planes y los programas de estudio. Veo también en los docentes en un futuro que sean prácticos y dinámicos, no caer en lo que es la escuela tradicional. Si bien ya se rompió un poquito el paradigma de que el docente es el que lo sabe todo, enfocándonos en la escuela tradicional, hay que buscar ser más prácticos, ser más dinámicos en las aulas y lo platico esto porque donde me encuentro trabajando, pues formamos futuros profesionistas docentes. Y sí llega el momento en que van a las escuelas nuestros estudiantes a realizar lo que son las prácticas y ellos van con ese chip cambiante de implementar diferentes estrategias que a lo mejor cuando nos formaban a nosotros no se utilizaban. Pero en ocasiones somos nosotros mismos como docentes los que truncamos que los futuros docentes implementen nuevas estrategias para generar mejores ambientes de aprendizaje. Otra cuestión que también podríamos abordar en el valor del docente en el futuro sería la capacitación permanente. Si ya hablamos de que siempre hay cursos de capacitación, no solamente que el docente se capacite, sino incluso a los mismos docentes que están capacitando sean capacitados, mejor dicho, para que haya un cúmulo o una armonía en cuanto a la formación del papel docente que estamos buscando. Y creo que importante también la cuestión de la colaboración en equipo. Muchas veces trabajamos en diversos centros de trabajo, pero nada más decimos, yo cumplo con mi función y hasta ahí. Creo que aquí tenemos que trabajar como equipo para alcanzar lo que son las metas, para alcanzar lo que son los objetivos. Entonces sería esa cuestión hacia donde yo creo que se dirige esta cuestión de la nueva visión que se tiene de los docentes y pues a lo mejor cerraría un poquito en la parte de los futuros formadores, ¿no? Sabemos que hay muchísimas escuelas que forman a futuros docentes, el ejemplo más claro son las normales, pero yo creo que la pregunta final sería, ¿vamos a formar profesionistas de la educación o vamos a formar profesionales en la educación? Hasta ahí cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jesús David, por tu reflexión. Es verdad, creo que de alguna forma esta última pregunta me parece que nos pone a reflexionar a todos, ¿no? Que hacia dónde queremos ir nosotros mismos también en esta intención profesional que estamos teniendo y dentro de nuestra propia vocación y práctica educativa. Ya tendremos también oportunidad de hacer un cierre, algunas conclusiones, porque me parece que este tema da para muchísimo más, pero le agradezco mientras tanto esta participación y preguntarte también, doctora Araceli, también, ¿hacia dónde crees que vaya el docente? ¿Qué camino tiene que recorrer? ¿Qué nueva identidad se va a construir en ese sentido? ¿Hacia dónde nos está enviando, digamos, la nueva escuela mexicana, doctora?
Bueno, pues inicio esta última participación, primero agradeciendo las aportaciones de cada uno de mis compañeros. Me parece que sus ideas son tanto complementarias como importantes. En el desarrollo todos estamos en la misma dinámica de saber qué va a pasar con una identidad futura del docente. Y bueno, yo quiero iniciar este último comentario, pues sobre la cuestión de que estamos inmersos dentro de un modelo de capitalismo con una conectividad globalizada, que nos ha dado como producto una sociedad, yo digo, revolucionada, porque ya no se producen las cosas ni los conocimientos de la misma forma en como se hacía en el siglo pasado, ¿no? El mismo conocimiento y la información que se genera de él van dando pasos agigantados de manera exponencial este crecimiento. Y dentro de esta transición que nosotros estamos viviendo de la sociedad de la información hacia una sociedad más concreta del conocimiento, está involucrado también la conformación de comunidades de aprendizaje, desde los cuales nosotros podemos aprovechar estas aportaciones que se tienen en esa interacción que ya mencionaba el maestro David acerca de cómo hacemos equipo, cómo colaboramos con los demás, cómo tomamos en cuenta las ideas de todos. Por otra parte, bueno, me gustaría señalar que hay varias posturas, ¿no? Entre ellas Prensky, que en el 2013 nos habló en su documento acerca de enseñar a los nativos digitales. Ahí precisaba que se reconocía como una manera distinta de llegar a las metas y de poner atención nosotros en ese crecimiento de las tecnologías para poder como educadores guiarlos pues, oportunamente. Y Del Val, ya en el año 2000, en su libro Aprender en la vida y en la escuela, menciona que el ser humano como única especie tiene de diferencia con las demás, que precisamente este proceso de enseñanza es único y que en ese proceso de enseñanza se conocen dos formas de transmisión, por un lado la genética y por otro lado la cultural. Dentro de la primera, pues nosotros sabemos que nuestra especie ha evolucionado muy lentamente, nuestros genes van teniendo evolución, nuestro organismo lo va haciendo, pero ha sido a través de los siglos. Y en la cuestión de la construcción cultural, ha sido a través de los memes, ¿verdad? Comúnmente nosotros le damos esa connotación a otro tipo de espacios, pero en realidad un meme es una unidad de transmisión cultural. Y esa unidad de transmisión cultural es muy acelerada en estos medios de comunicación, y sobre todo con la existencia de las redes sociales, la información actúa muy rápido. Entonces ya tenemos ahí dos cuestiones que debemos poner atención como educadores. Y hay otra situación que la política educativa internacional también nos ha señalado ciertas cosas. Por ejemplo, la UNESCO sacó en el 2020 un documento relacionado con la inclusión y la educación educativa a través de que todos, sin excepción, vamos a ser educados. Y en esta, por ejemplo, reconocen que si de cada 100 niños, 10 de ellos son de necesidades particulares, de discapacidades, como todavía se les llama en algunos documentos, 9 de ellos son pobres, 9 tienen necesidades educativas especiales o específicas, 9 son de la LGBTI, 7 son migrantes, desplazados internos o refugiados, 6 son de una minoría étnica, religiosa, lingüística o pertenecen a un grupo indígena, 15 viven en lugares apartados o rurales, 16 están involucrados con la cuestión de pertenecer a un grupo marginado, otros 8 trabajan, 10 son mujeres, algunos más son obesos, disruptivos, huérfanos, delincuentes, zurdos, asmáticos, etcétera, o se están incorporando a los sistemas educativos. ¿Qué vamos a hacer ante esta pluralidad? ¿Cómo vamos a incluirlos en la educación? Ese es otro de los retos. Finalmente, bueno, también se señala dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que debe de haber una educación inclusiva, equitativa y de calidad que se tiene que promover. Entonces, nuestros planes y programas derivados de este modelo educativo también tomamos en cuenta las aportaciones de Morín desde su paradigma de la complejidad y de Buenaventura Sousa, que habla también de un paradigma de la transición en la regulación hacia la emancipación. Y podríamos nosotros señalarlo, sobre todo cuando nos dicen, bueno, ahora el docente es codiseñador
y por lo tanto a través de su planeación didáctica es como se puede emancipar. Aquí es cuestiones que debemos de tomar muy en cuenta. Y para cerrar, bueno, pues yo quiero volver a señalar que hay que partir del bienestar personal del docente. Si el docente no está en condiciones de ese bienestar personal, no puede hacer nada por los demás, no puede hacer nada por sus alumnos, no puede hacer nada por su grupo, no puede hacer nada por su comunidad. Que la capacitación es constante, ya como lo estaban señalando los compañeros, y también debe de ser un constante en el conocimiento, pero también en el manejo del aula. Se nos olvida de repente que el ser docente implica tener contextos distintos, esta población que ya señalaba la UNESCO tan diversa, y precisamente ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico para saber con quiénes estamos trabajando año con año. También nosotros nos dicen, nos señala la nueva escuela mexicana que hay que ser sensibles, ¿no? Que estar atento a las características individuales, pero también a las características familiares, lingüísticas, culturales, sociales de los estudiantes para poder implementar la comunicación o una adecuada metodología, establecer un clima de clase, por ejemplo, etcétera. Y bueno, a manera de conclusión, nuestra revalorización como docentes tiene que ver con ese cambio que se solicita de ser un mediador, de ser ese guía, de propiciar espacios de reflexión, en lugar de hacer una asimilación pasiva, que las personas o los alumnos sean participativos, que sean creativos también, que se establezca un diálogo en donde se pongan o tomen en cuenta los diferentes puntos de vista y de las aportaciones de las diversas alternativas de la solución a los problemas sociales. Y por último, bueno, también es importante, y creo que no lo hemos comentado, es que la toma de decisiones debe ser desde un punto de vista del pensamiento crítico. O sea, todo esto, como docente, tenemos que hacerlo a través de la reflexión, del análisis y del pensamiento crítico cuando seleccionemos todos los elementos que nos van a ayudar a plantear soluciones a problemas diversos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Y también pasaremos a la opinión del maestro Rey David respecto a el futuro del docente, a esta condición de identidad que se está construyendo y que obviamente estaría permeando en ese sentido en lo que esperamos, ¿no? O lo que espera también incluso la nueva escuela mexicana. ¿Hacia dónde se dirige esta identidad y el valor del docente, maestro Rey David? Gracias, doctor Juan Carlos. Creo que hoy los deberes están en la justicia de la SEP, y que los están juzgando porque no hay nada que deba hacer. Los deberes ya hay que tomarlos, ya hay que asumirlos, ya hay que estar el reto. La transformación es nuestra. Hoy todas las verdades absolutas tienen que estar en aquellas que están ensombrecidas por institucionalismos, por determinismos, porque así se deben de hacer las cosas, tienen que estar juzgándose bajo una mirada crítica. La justicia tenemos que emerger de nuestro pensar nosotros. Creo que hoy esa es la identidad que nos debe de caracterizar. Si nos vamos a tomar en serio la propuesta, vamos a tomarla en serio y vamos a enfrentar y a reconocer nuestros territorios de experiencia y a reconocer nuestros territorios de saber. Por eso es que, ¿hacia dónde? Pues es que este devenir es de nosotros, las y los maestros. Este currículum es una construcción social, no es de alguien. Dejémoslo, retirémoslo de las manos de alguien. Tomemos la autonomía de hacerlo. Por eso, la historia nos está haciendo conscientes de ello, y si queremos cambiar la historia, tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Nuestro posicionamiento en torno al aprendizaje, de que si es instrumental, que si es competencial, hay que cuestionarlo, hay que pensar nosotros qué deseamos aprender y los otros qué desean aprender. Y hay que hacer un entramado
una negociación para que sea un aprendizaje real, no ficticio, no medible, no aquel que estamos acostumbrados, que si brilla, vale, y el que no brilla, y el que nunca ha estado presente, y el que se queda en la oscuridad, ¿no vale? Hay que pensarlo desde ahí, hay que mirarlo desde otra óptica, no hay que creernos que a otros que nos han colonizado, que nos han hecho pensar por mucho tiempo que debemos, sí es cierto, debemos a la niñez y al México de hoy, a ese México nuestro, le debemos muchas cosas los maestros, pero vamos a empezar a resarcir esas deudas con una conciencia. ¿Qué fue nuestro? ¿Qué ha sido nuestro? Pero ¿qué podrá ser nuestro? Por tanto, para esta identidad, podría decirlo en un término, debemos, no es un deber. Este sentido de mirarnos en la interculturalidad, como este panel es un ejemplo, pues hay que pensarnos en el cuidado y en la conciencia de sí del otro, pero también de mi conciencia, no de la inconsciencia, ni de la necesidad de conciencia, ni del deber de tener conciencia, sino de mi conciencia que aqueja lo que digo, que aqueja mi comprensión, mi diálogo y mi mirar, pero sobre todo mi actuar. Ahí está la alteridad, ahí está la otredad. No hay que olvidarnos que solos no lo podemos hacer, cambiar. Y si no, y si lo demandamos y hacemos un decálogo del cambio, ¿el otro lo va a hacer? No tengo que hacer. Por eso es que esto tiene que ser un acto en comunidad. Ojo, mi lenguaje también me denuncia. Digo, por eso esto tiene que ser. Y si lo digo que tiene que ser por nosotros, es porque nosotros somos constructores de ello, ¿no? El codiseño. ¿Y qué tal si mañana hablamos del diseño? Ya no del codiseño solamente, sino del diseño autónomo de colaborar para hacer lo que más nos interesa hacer. Pensemos y sigamos pensando y sigamos tomando decisiones y si nos equivocamos en el camino, regresemos. Para eso hay que apostarle a lo que hacemos y arriesgarnos a hacerlo. Esa identidad tiene que ser con un sentido crítico, no hay que creérnosla. Si demandamos justicia laboral, hay que exigirlo con realidades. Si demandamos identidad profesional, hay que mostrar lo que lo somos. Si demandamos que las familias deben de hacer, hay que hacer lo propio desde nuestras familias. No podemos cambiar al otro. Pensémonos nosotros. Por eso también se coloca aquí que el desarrollar formas críticas de pensar y actuar tiene que ser con el compromiso y la responsabilidad de esa conciencia. Una conciencia y una acción como una ecología local, o sea, en el pequeño espacio en donde nos encontramos, en nuestra praxis, tenemos que hacerlo. Liberadora, cierto, emancipadora, cierto, y me atrevo a pensar en la siguiente diapositiva que en algunos momentos no se quiere aceptar. Ahí están unos libros sin recetas, por algo nos dicen sin receta. Y en todo este texto de que juzga a lo cotidiano y que se juzga a que hay algo que nos está impidiendo que caminemos y actuemos, dice que en la vida cotidiana, en esta nueva mirada educativa, no solo una idea general de algo importante a considerar en la educación, es que se tenga que reconocer que la educación es de otro.
Aquí Semmelmann, Hugo Semmelmann, importante pensador de nuestro país, de nuestra América, nos dice, el docente ve todos los días de manera muy nimia. Fíjense, nos está acercando a esto. Nimia o rutinaria. Cuidado con lo nimio y lo rutinario, porque ya es lo ya construido, lo ya determinado, desde lo cual se está construyendo tal vez algo diferente, para retomar lo que dicen los filósofos de la construcción. Sin duda, dice Hugo Semmelmann, mi planteamiento supone una conciencia. Pero cosa curiosa, aunque esto podría ser paradójico, supone la necesidad de conciencia. O para decirlo de otra manera, supone conciencia de la necesidad de conciencia, aunque no se tenga conciencia, es un paso con respecto a aquello de lo que ni siquiera tiene conciencia de que no hay conciencia. Nuestra conciencia llamará a la colectividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rey David. Y bueno, pasemos con la doctora Sugey. También, doctora Sugey, la misma pregunta que les he hecho a los participantes, de acuerdo a los cambios que hemos tenido, a toda esta vorágine de un mundo actual y también súper moderno, me parece, en dado caso. ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde se dirige, digamos, esta identidad y el valor del docente, doctora? Ya. Bien, pues escuchamos muchísimas opiniones acerca de cómo debe de ser, ¿no? El deber ser de un docente. Sin embargo, mi postura va más encaminada al que necesita el siglo XXI de un docente. ¿Qué se necesita y qué retos nos estamos enfrentando? ¿A cuáles son las necesidades que se tienen en este momento de un docente? ¿Qué se requiere de un docente? Pues hemos visto, nos han dicho cuáles han sido los roles que ha jugado el docente a lo largo de la historia, desde ser un guía, un facilitador, vaya, aquel sabelotodo que iba y depositaba todo su conocimiento en una vasija vacía, ¿no? Sin embargo, me parece que el reto del día de hoy es que dejemos de lado esa parte y nos centremos en ser neuroeducadores, el conocer y reconocer cómo funcionan los cerebros de nuestros estudiantes, el conocer cuáles son las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes, creo que es la parte fundamental y es hacia donde tenemos que llevar nuestra mirada. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes? Porque así podemos replantear la manera en la que nosotros estamos enseñando. Nos dirigimos hacia la consolidación de una sociedad sentipensante. ¿A qué me refiero con esto? Cada día estamos más sabidos de cómo las emociones influyen en cada una de las actividades que realizamos. Necesitamos conocerlas, cómo funcionan aquí adentro, para que entonces podamos remodelar toda nuestra estructura y podamos brindar esa enseñanza que nuestros estudiantes necesitan, no lo que nosotros queremos dar, sino lo que ellos necesitan. Además de todo eso, me parece que estamos en los inicios de una era de maestros conscientes, de maestros que no solamente saben que sus alumnos sienten, sino que reconocen eso en ellos mismos. Tenemos que trabajar un poco más en esta inteligencia emocional, no en el alumno, en nosotros mismos, en trabajar para gestionar nuestras propias emociones y poder brindarlo a nuestros estudiantes. Necesitamos realmente docentes emocionalmente sanos. Necesitamos
profesionalizarnos. Por ahí leía los comentarios. Es cierto, necesitamos profesionalizarnos. Necesitamos tener una visión más amplia que nos permita saber que ya no es la misma condición con la que yo estudié, con la que yo inicié a trabajar, con la que estoy trabajando actualmente, a lo que les depara a mis estudiantes en un futuro. Si nos seguimos centrando en brindar una educación tradicional, en brindar y centrarnos únicamente en darles contenidos, los estamos limitando. Estamos limitando toda esa parte creativa. Les decía hace un ratito la parte de saber tomar buenas decisiones. Es vital que un estudiante sepa tomar decisiones creativas. Eso le va a permitir abrir nuevos horizontes. Wagner nos habla precisamente de que un buen profesor tiene que ser aquel que instruye a sus alumnos para alcanzar los mejores resultados. Nos habla que el mundo está totalmente cambiado y entonces el maestro tiene que ver, tiene que preparar al estudiante y tiene que entender el mundo del que vienen sus alumnos, pero también el mundo para el que van sus estudiantes. Entonces, concluyo con que un docente actualmente tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser un ser, un ente que se permita o que abra brechas, que realmente se centre no solamente en los contenidos, que también se centre en muchas otras situaciones que acontecen el contexto en el que se desenvuelven sus estudiantes, que conozca, pero sobre todo que los tome en cuenta, que sea un ser que pueda brindar a los estudiantes no lo que yo quiera darles, que pueda brindarles a los estudiantes aquello que ellos necesitan. Y es algo que nos está brindando el codiseño. Nosotros hemos realizado un montón de diagnósticos y nos estamos centrando únicamente en que en mi contexto hay drogadicción, en mi contexto hay pobreza. Bueno, ok, pero ¿qué necesitan? ¿Cuál es mi contexto realmente? Entonces, dejo hasta ahí mi participación. Creo que es esa parte de crear, no es crear al nuevo estudiante, es crear al nuevo maestro para enfrentarse a los retos que se vienen en la actualidad, con todas las modificaciones tecnológicas, con todas las investigaciones que se han hecho acerca de las neurociencias, con infinidad de cosas que se nos presentan en la actualidad. Es cuanto, muchas gracias. No, gracias a ti, doctora Suge, y la verdad a ustedes porque, pues, por supuesto, están haciéndonos reflexionar y como lo decía Paulo Freire desde el 96, lo importante en esta condición, en esta labor que hacemos, es que justamente un profesor se hace, digamos, en este cuerpo de tramas de lo que estamos comentando, en la reflexión sobre la acción misma, sobre su propia acción, ¿no? En la observación atenta de sus prácticas o en la observación atenta, digamos, en la práctica de sus alumnos, como lo comentabas. Luego lo fortalece en el 2004 y habla justamente del sentido de reflexión crítica sobre la práctica en sí y es la manera en cómo, digamos, se estaría haciendo el docente con mucha más fortaleza. Y entonces a partir de ahí entenderíamos que la identidad profesional, digamos, del docente no nace de manera automática por leer muchos libros, por estudiar muchas teorías, por tener años y años de práctica, sino sobre todo por la reflexión de uno mismo. Y eso me parece muy importante. Bueno, está con nosotros la doctora Dulce María Rusi Pérez, que tuvo muchos problemas para poder ingresar, ahora nos contará, y le dejaré un espacio también para que pueda cerrar y maratónicamente pueda contarnos estos 3 momentos en 5 minutos. Espero que lo logres, doctora Dulce. Ella cuenta con la licenciatura en Derecho, maestra en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, doctorado en Derecho de la Seguridad y del Trabajo, y bueno, todos sus estudios realizados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también realizó el doctorado en Ecoeducación por parte del Instituto Universitario Puebla, y actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Universidades Pedagógicas de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla.
Doctora, a ver si lo logras. Gracias, doctor Juan Carlos. Pues voy a ser maratónica, como bien dice. Pues hoy fue un día muy complicado, pero aquí estamos cumpliendo con este trabajo y esta colaboración. Efectivamente, cuando hablaban de la capacitación, voy a citar un ejemplo, lo que está pasando acá en el estado de Puebla y Media Superior. Se está capacitando a los docentes, sensibilizándose con esta nueva escuela mexicana, con las reformas al currículum e incluso al currículum ampliado. Y sí, llevan 2 meses trabajando duramente los supervisores, posteriormente siguen los directores, y lo que resta de aquí al nuevo ciclo escolar lo van a hacer con el grueso de los docentes. Aquí sí hay mucho pues desconcierto de los mismos docentes, porque generalmente la pirámide siempre va así, ¿no? Primero los supervisores, luego los directores, y hasta el último, los principales, los que están en contacto directo con los alumnos. Entonces, efectivamente, esta línea siempre así vertical, como que no nos deja ese buen sabor, que primero debería ser la parte que está interactuando con personajes, con expertise, para que logren esa captación de lo que se viene, porque están en la etapa de una sensibilización. Entonces, es todo lo que se viene de la nueva escuela mexicana, todo lo que se tiene que aterrizar, un liderazgo psicoafectivo del docente, que esa es una capacitación primordial en nosotros, porque de ahí deriva todo el drama que se origina con los jóvenes en estos momentos, ¿no? Ellos tienen necesidades socioemocionales que hay que cubrirlos, pero primero hay que empezar con el docente. Entonces, ¿cómo vamos a revalorar al docente que todavía no se siente comprendido con toda esta dinámica, esta nueva dinámica de enseñar a los jóvenes a tomar decisiones asertivas, a ser emocionalmente maduros y de ser buenos ciudadanos, ¿no? De la cultura de la paz y todos los ejes que trae la nueva escuela mexicana. Entonces, sí tenemos un compromiso de la Secretaría de Educación Pública con los profesores. Sí tenemos que empezar definitivamente con la capacitación a ellos y tener este trabajo duro de enseñarles cómo ellos, cómo el docente debe de ser el primero en saber cuáles son sus emociones, cómo enseña emocionalmente y cómo puede ser un transformador social, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta parte de la nueva escuela mexicana sí nos deja un reto duro, durísimo. La nueva, hacia dónde vamos, hacia dónde perfilamos, es complicado todavía porque, repito, la capacitación tiene que venir de manera de la Secretaría al profesorado, ¿no? El dejarles el diseño, el codiseño, también se vuelve complicado porque efectivamente necesitamos primero tomar o poner las directrices, poner en la mesa cómo vas tú a subsanar todas estas partes que vamos a tener en los retos que se presentan. Tenemos por ahí un autor con Angla Guillaume que nos habla de la ecología emocional, ¿no? Entonces, esta ecología emocional versa mucho de cómo tú debes de ser un líder en el aula, un conocedor de tu población estudiantil, de tu contexto y poder transformar a una sociedad. Entonces, sí es cierto que los retos son muchos y que la nueva escuela mexicana apenas está iniciando, no obstante de haberse aprobado desde el 2022, desde el plan 2022, pero sí también tenemos como dependencia ese discurso innovador que falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, sí, doctor Juan Carlos, efectivamente, comento este ejemplo en el estado de Puebla, que sí nos tiene todavía en la parte de elaboración y preparación. Y precisamente son estos foros y estos diálogos que nos permiten a nosotros ir enfocando hacia dónde va y hacia dónde queremos llevar el modelo de la nueva escuela mexicana. Eso sería todo, doctor.
Muchísimas gracias, doctora Dulce, por tu participación y gracias también por el esfuerzo que haces. Finalmente, lo vi en un comentario también, al pie del cañón estamos en este día, ¿no? Trabajando y aportando, dando. Yo siempre he dicho que el docente debe de ser un ser que dé infinitamente conocimiento, guía, acompañamiento, luz, valor, ¿no? Sentido a la vida de los alumnos, de los propios alumnos, ¿no? En donde aparecemos a veces más que acompañantes, en algunas ocasiones hasta teniendo una condición paterna que incluso pudo haber faltado en su hogar. Y es genial esta intención que finalmente tenemos como docentes y esta labor y esta misión, llámenle como gusten. Pues nada, la verdad es que el tiempo se nos acabó. Tratamos de alguna manera de dejar algún espacio para las preguntas, pero no fue posible. Me gustaría solamente más bien, más porque pueden surgir muchísimas preguntas, darle un minuto a cada uno de ustedes solamente para hacer un cierre rapidísimo también y en poquísimas palabras poder, digamos, dar una última conclusión. No sé si está por ahí el maestro Jesús David o ya le dio un poco de hambre y nos abandonó, pero mientras, doctora Araceli, ¿alguna conclusión en un minuto? Bueno, pues hace rato ya había concluido, pero yo nada más quiero remarcar que precisamente primero hay que tener un bienestar personal para poder atender las necesidades de los demás. Eso es relevante e importante. Y creo que se puede lograr a través de la modificación de políticas educativas y de políticas de respaldo para la función del docente. Creo que eso nos hace falta en nuestro país desarrollar, que estemos a la par de países como Francia, por ejemplo, en donde tienen descansos muy importantes cuando ya se sienten saturados, cuando ya están emocionalmente diversos, entonces, dispersos, perdón, en ese entendido, pues sí, habría que hacer y todavía impugnar ese tipo de solicitudes, ¿no? Que vayamos más allá, que no solamente sean los beneficios económicos, como decían hace rato, sino beneficios de respaldo y de apoyo para esta labor docente. Eso sería todo. Gracias, doctora Araceli. Maestro Rey David. Gracias, doctor. Creo que el exponernos nos expone y sobre todo lo que pensamos y hacemos nos denuncia. Y eso es lo interesante de estos ejercicios porque son lo que somos. Y entonces como maestros creo que hoy en día tenemos que recuperar nuestra identidad. Ha sido fracturada por muchos años, por muchos siglos. Como maestras, como maestros, hemos sido sometidos, hemos sido devaluados, hemos sido minimizados, porque nos tocó operar, que es lo más triste, solamente operar. Y hoy tenemos que recuperar nuestra creación, apostarle a que nosotros somos capaces de muchas cosas, pero nosotros tenemos que actuar con conciencia de lo que pensamos y hacemos. Nosotros, no otros. Hoy es día de tomar el estandarte de que los maestros y las maestras somos los profesionales. Somos quienes podemos conducir a la niñez y a quienes nos corresponda, pero nosotros, no otros, nosotros. Muchísimas gracias, maestro Rey David. Doctora Sujei, ¿algún último comentario en un minuto que puedas regalarnos? Bien, pues en conclusión, creo que vaya, el papel docente va a ser sin duda, es y será siempre sin duda un pilar fundamental en toda sociedad. Andrés Oppenheimer dice, edúquese quien pueda, ¿no? Y habla acerca del robot de Einstein y nos habla de cómo se suponía que iba a venir a realizar el trabajo de los docentes y nos damos cuenta que no es así, porque no podemos deshumanizar la parte educativa. No podemos dejar de lado la parte humana, la parte, pues,
de sentir, ¿no? Somos entes sociales, entonces necesitamos estar ahí. No podemos estar frente a una pantalla todo el tiempo, necesitamos estrecharnos, necesitamos sabernos ahí. Entonces, creo que el papel fundamental de nuestra sociedad siempre van a ser los maestros, pero principalmente creo que no necesitamos que nos revaloricen los demás, necesitamos revalorizarnos nosotros. Saber que el papel que desempeñamos en esta sociedad está cambiando el mundo. Por ahí dicen que los errores de un médico están en las tumbas y los errores de un maestro andan caminando por las calles. Entonces, vamos a hacer conciencia de qué estoy haciendo dentro del aula. Vamos a trabajar en nosotros mismos, en ser esos entes realmente sanos, pero emocionalmente, ¿no? Yo les decía que necesitamos ser docentes emocionalmente sanos, encaminados. Hace rato veía los comentarios y decían, ¿cómo ser docentes sanos? Simplemente aprendamos a gestionar nuestras emociones para poder trabajar con las de los demás. Y ahí entro y dejo una pequeña frase que me repito todos los días, y es, cree en ti. Todos los días debemos de recordarnos, creer en nosotros mismos. Nadie más debe de venir a creer en mí. Si yo no aprendo a creer en lo que yo hago y en el papel que estoy desempeñando en mi aula, nadie va a venir a decirme y a alentarme todos los días y decir, lo estás haciendo bien. El principal actor que debe de impulsarnos, debemos de ser nosotros mismos, no los demás, porque quizás nuestros directivos, quizás nuestros compañeros, hasta los mismos padres de familia, van a demeritar un poquito, ¿no? Y van a decir, no hace nada. Pero si nosotros debemos de saber que lo que estamos haciendo realmente es lo que nuestros estudiantes necesitan. Necesitamos creer en nosotros mismos. Revaloricemos nuestro trabajo nosotros, no los demás. Empecemos por nosotros. Gracias. Gracias. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo. Vamos a concluir, puesto que viene justamente una conferencia que tiene que ver con la reevaluación docente desde el enfoque socioemocional, y también concluir este panel, invitar a nuestros panelistas a que se queden, por supuesto. No olvidar que como de alguna manera se ha establecido un docente mental y emocionalmente fuerte, pues va a mantener un firme compromiso que va a trascender de su plano laboral. No lo va a sentir como un trabajo, lo va a sentir como una vocación, y va a comprender también tanto el plano afectivo como el personal, y sin duda alguna su mundo interno estará en constante movimiento. Su reflexión lo dejará tener esa flexibilidad que trascienda al cambio y que cambie constantemente para mejorar, desde luego, porque sabe que debe de crecer, no como persona solamente, sino también como profesionista. Y bueno, va a buscar siempre, en todo momento, conocerse a sí mismo y enfrentar sus miedos y conflictos sociales, internos, externos. Pero sobre todo me parece que un buen docente, y el valor total que lo llevará a la cúspide, es que no se olvide nunca que también en algún momento seguimos siendo aprendices, eternos aprendices. Y esa condición me parece que lo va a llevar siempre al crecimiento. Mi más sentido reconocimiento, por supuesto, para cada uno de ustedes, por su esfuerzo, por su valor, por darnos este tiempo, su tiempo, compartirnos sus saberes, porque esto finalmente es lo que nos llevamos no solamente en la mente, sino en el corazón. Les deseo, por supuesto, que pues les vaya muy bien, y por supuesto invitarles a que se sigan quedando para cerrar, digamos, en esta conferencia, y que pues nos sigamos viendo en el camino. Muchísimas gracias